Este día estaba pensando mientras estábamos cantando, esta mañana he estado pensando mientras estábamos cantando acerca de cada una de las canciones, y si vemos en todas se menciona Dios, 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 Dios. En las canciones, cuando leemos, en los artículos, en todo vemos Dios. Pero me preguntaba, si nosotros vamos a la India y usted le pregunta a alguna persona, algún hindú, ¿usted cree en Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta de él? Sí, yo creo en Dios. Entonces la pregunta sería, ¿en cuál Dios él está creyendo? Nos vamos a otro lado donde los musulmanes, y le preguntamos, ¿cree en Dios? Va a decir que sí. Si vamos a donde los chinos, ellos van a decir que sí. Y si vamos a los que creen en Mahoma, ellos van a decir que sí. Y así sucesivamente vamos a ir viendo cada concepto de lo que significa la palabra Dios. Bueno, justamente eso es algo que vamos a aprender ahora. Porque igual nosotros, ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros de quién es Dios? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando nosotros nos dirigimos a Dios? ¿Qué es el concepto cuando nos viene a la mente cuando pedimos en el nombre de Jesús? ¿Cuál es el concepto cuando decimos que venimos en el nombre de Jehová? Justamente eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Vamos a estar en diferentes textos, pero principalmente basados en una historia que está en 1 de Samuel capítulo 17. Solo voy a leer en 1 de Samuel capítulo 17 un verso, que es el verso 45. Y después al final vamos a leer los versos 55 al 58, mientras desarrollamos la enseñanza. El texto dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué historia estoy mencionando? La historia de David. Entonces, como no vamos a leer toda la historia, todo el capítulo 17, ni toda la historia del desarrollo de David, solo vamos a tomar el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Pero antes le vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle que nos dirija en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por permitirnos reunirnos, Señor, una vez más como familia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu beneplácito, por tu dirección y por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das el querer como el hacer, Señor, porque de ti viene todo lo bueno, porque tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, porque en ti, Señor, está todo y sin ti no hay nada, Señor. Gracias, Señor, por la extensión de tu poder, Señor, hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu respaldo y por tu dirección y amor. Gracias en el nombre de Jesús. Dispón nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que esta enseñanza que tenemos esta mañana, Señor, sea, Señor, depositada como perla de sabiduría, siempre, Señor, y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A alguien de aquí, a quienes les han pagado con cheque? Levante la mano. ¿A quienes les han pagado con un cheque? Ajá, a bastantes. ¿Y alguno de ustedes que le ha pagado con un cheque, le ha pasado en alguna oportunidad que ha llegado al banco y el cajero toma el cheque y le devuelve el cheque y le dice: es que no se lo puedo cambiar porque no lo firmaron? ¿Alguno le ha pasado? A mí me pasó muchas veces, que llegué, tal vez me hicieron un pago, y en ese pago que me hicieron yo iba muy emocionado porque me habían pagado y ni siquiera me fijé nada en el cheque. Llego al banco, hago una fila como de 2 horas, a veces más de 2 horas, y cuando llego el cajero me dice: no se lo puedo cambiar porque no tiene la firma. Vea qué interesante, cuando analizamos eso, en la cuenta hay dinero suficiente porque me giraron ese cheque, y a usted también. El cheque es real y la persona dueña del cheque realmente tiene una empresa, o sea, todo está bien, exceptuando que le falta ¿qué? La firma. Y sin la firma, aunque haya plata en la cuenta, aunque el cheque esté bueno, aunque la persona tenga una empresa, no le pagan a usted los fondos que están acreditados para ese cheque, porque no tiene la firma. Igual cuando nosotros oramos, nosotros podemos hacer una oración muy bonita, una oración que todo el mundo diga: wow, pero qué hermoso ora es. Igual ese cheque, si no le ponemos la firma, si no decimos en el nombre
de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso es como que hay fondos, hay bendiciones, pero no te las van a dar, porque es la firma de Él la que garantiza que lo que usted está haciendo, lo que usted en comunión con, a través del Espíritu Santo está con Dios, le garantice a usted que esa oración sea escuchada. Así está David. David llega y lo primero que hace en lo que está pasando es que dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le pone la firma de una vez. O sea, sepa Goliat en nombre de quién vengo. Para los que conocen la historia, vamos a repasar muy rápidamente, así como una pincelada de la historia, y a los que no la conocen, pues para ubicarnos en el contexto de lo que está pasando. Los filisteos están en el valle de Ela. A un lado están los filisteos en una de las montañas y al otro lado están los hebreos. En el centro está lo que se llama el valle de Ela. El nombre Elá o Ela es Elá porque las palabras hebreas tienen acentuación al final, pero el nombre de Elá lo que tiene que ver es con una encina, que es un tipo de árbol que se parece al roble. Este árbol produce una bellota, un tipo de fruto que es muy amargo. Esa bellota no era usada para comer, sino nada más para darle a los cerdos. En el contexto hebreo, los cerdos lo que representan son demonios. Siempre representan eso en el contexto hebreo. Por eso ellos no comen carne de cerdo. Este fruto amargo que se da en el valle de Ela, o sea, en el encinar donde están todos esos robles, lo que nos trae a nosotros es una figura de que los filisteos, que la palabra filistea significa invasor, pero no solo invasor, sino emigrante. Cuando ellos están ahí peleando, digo peleando porque así dice el texto, aunque parecía que no lo estaban haciendo porque los hebreos estaban muy asustados. Saúl no se estaba enfrentando a ellos, aunque debería de haberlo hecho, pero resulta que Saúl no se enfrentaba a ellos porque tenía un problema. Había sido desechado y él lo sabía. Había sido desechado por Dios y no le hablaba ni en sueños, ni a través del Urim, no le hablaba a través de los profetas, no se dirigía a él y Saúl sabía que no tenía el respaldo de Dios. Entonces, cuando este filisteo llamado Goliat, que se enfrenta a ellos y los provoca, hay una lucha interna en el corazón de ellos porque querían pelear, pero estaban muy asustados. Porque lo que le transmitía el líder a ellos era temor. Cada vez que el filisteo gritaba durante 40 días, ellos lo único que tenían era mucho temor. Temblaban, estaban muy asustados. Cuando el filisteo se pone al frente, que le llaman un paladín era una persona que llegaba y peleaba en el nombre de un ejército. ¿Alguien escuchó o ha leído o ha visto una película que se llama El caballo de Troya? Cuando aquí le llega a pelear, lo que hace es que empieza a decirle al rey que envíe a alguien para que pelee con él, y si él le gana, entonces ellos son servidores de ellos, y si es quien gana es Héctor, entonces al contrario. Este hombre que era Goliat, que medía aproximadamente unos 3 metros, casi 3 metros, era el más alto en esa batalla que se estaba dando ahí. Pero aún así, siendo él el más alto, había una persona que le podía llegar a él más o menos como al 70% de su cuerpo, que podía medir más o menos unos 2 metros pasaditos, y se llamaba Saúl. Tanto es así que la Biblia dice que todos los demás del pueblo eran del hombro hacia abajo de Saúl. Y ese grandote tenía miedo de enfrentarse al otro más grandote. Pero no era porque tenía miedo, porque Saúl era un guerrero y había estado en cientos de batallas. No era eso. El problema con Saúl era que él sabía que Dios no lo estaba respaldando. Él lo sabía muy bien. Mientras está dando esto, llega un muchacho joven a traer alimento, a traer pan, que es enviado por su papá Isaí a sus hermanos, a 3 de los hermanos que están peleando ahí. Él viene a traer pan y escucha los gritos, las voces que está dando el gigante, lo que está diciendo Goliat, donde está retando a los hebreos, y ninguno de ellos se atreve a enfrentarse a él, sino que todo el mundo continúa con
con miedo. Y cuando la palabra dice que él está haciendo esto, dice, y lo escuchó David. Eso es muy importante, porque lo que nos dice a nosotros eso es del celo de David por el nombre de Jehová. Y es donde él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice, que provoca a los ejércitos de Jehová. Empieza a hacerse un desarrollo donde él pregunta qué van a hacer, qué le van a dar. Ya le dicen que se va a casar con la hija de Saúl, el que logre ganar, y que le van a quitar los impuestos de por vida a la persona que haga esto. Y ahí él inmediatamente dice, no, esto está buenísimo, dice, porque aquí mi papá ya no va a tener que pagar más impuestos. Pero resulta que el papá de David le había menospreciado en una oportunidad. Cuando llegó Samuel a ungir a David, lo primero que le sale a Samuel es su hermano Eliab, grandote, ¿verdad? Así, muy grande, muy hermosote. Claro, donde lo ve dice, este es el ungido, este es el que va a ser rey. Porque se dejó llevar por el tamaño, por la impresión. Y después vinieron los otros dos hermanos. No me voy a meter mucho en la historia. Lo que quiero rescatar de aquí es que Isaí le presentó a todos los hijos a Samuel, excepto a su hijo menor. Y cuando Samuel le pregunta, porque Dios le viene diciendo que no es este, no es este y no es este, le pregunta, ¿tienes alguno otro? Dice, es el menor, el que está apacentando las ovejas. Eso que dice Isaí, cuando vamos al texto original, lo que él está diciendo, este es el último recurso, o como por decir el enano. O sea, no hay más opción, o mejor dicho, es la última opción. Y no le quedó más que presentarlo porque Samuel le pregunta. Fue porque Samuel le preguntó para decir, me queda un hijo más pequeño. No, fue porque Samuel le preguntó. Me imagino que Isaí estaba extrañado, decía, qué raro, pero ¿por qué todos estos grandotes, este hermosote de Eliab no le dan pelota, verdad? Porque es el más grande. Así nos pasa a nosotros en la iglesia. A veces a nosotros solo vemos por la apariencia. Y cuando digo a veces, en el 99.9% de las ocasiones. Pero Dios dice que Él no ve como ven los hombres, sino que Él ve el corazón. Bueno, el primer desprecio que tiene, o menosprecio que tiene David, es de su propio papá. Después, cuando él llega con los alimentos y los va a presentar, el segundo que lo desprecia es su hermano Eliab. Y le reclama y dice, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué no está con las ovejas? Y no solo le dice así, sino que le dice esas pocas ovejas, como menospreciando el trabajo de David. El segundo que lo menosprecia es su hermano. Después viene y escucha cuando él desea enfrentarse con Goliat, escucha las palabras del pueblo y se las hacen ver a Saúl. Y Saúl lo manda a llamar, lo presentan y se lo queda viendo y le dice, pero ¿cómo usted va a pelear con aquel que es un guerrero si usted es un muchacho y él es un guerrero toda la vida? ¿Lo está menospreciando quién? Su papá, es el rey. Lo está menospreciando el rey. Entonces lo menospreció primero su padre, después lo menospreció su hermano y ahora lo menosprecia el rey. Bueno, no importa, ya para esas alturas usted y yo diríamos, no hombre, yo me voy para la casa con las ovejas, que estar peleando aquí yo con estos y que repugnantes que son conmigo, cómo me molestan. Ah, no, él continúa. Se quita lo que Saúl le puso, agarra las piedras, agarra la honda y se va a pelear contra el filisteo. Cuando el filisteo lo ve, lo primero que le dice, y lo ve con menosprecio porque lo veía pequeño, hermoso, se calcula que David podía medir 1,58 m, 1,60 m, más o menos según el estándar de ellos, porque era más bajito que todos los demás. Y lo ve con menosprecio y le dice que lo va a matar y le va a dejar la carne para las aves. ¿Quién lo menosprecia también? Lo menosprecia el enemigo. Entonces tenemos que David no había nadie que lo apreciara, aparentemente, porque había uno que sí lo apreciaba. Y en ese uno que lo apreciaba es en el nombre del que él está peleando, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si yo le digo que él apreciaba a David, no le estoy diciendo porque a mí se me ocurre, sino porque el mismo Señor, Jehová de los ejércitos, dio testimonio de eso. Y dijo
que iba a poner un rey que fuera de su agrado. Porque eso es lo que significa cuando lo que está diciendo es que voy a poner un hombre conforme a mi corazón. Está diciendo alguien que me agrada. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ahí está David, está al frente, y cuando el enemigo viene y lo provoca, David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces vamos a rescatar lo primero que está en esa frase: el Dios. Lo que él está diciendo ahí es Yod Hei Vat Hei. Yo vengo en el nombre de Jehová. Y si lo queremos pronunciar fácilmente, digamos Jehová. Yo vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre de Elohim. Sabía que la palabra Elohim es un majestático. Un majestático viene de la palabra majestad. O sea, un majestático lo que significa es que es algo por encima de todo. Es algo que pasa por encima, es lo máximo. Por eso se le llama majestad. La palabra Elohim lo que se compone es de dos palabras: Dios y el plural dioses. O sea, el decir Elohim es decir Dios, dioses. Y como es un majestático, es decir que es Dios elevado a la dimensión que usted no puede ni imaginarse. No significa, como algunos creen, que es una palabra que habla de otros dioses. Está hablando de el tetragrama o de Yod Hei Vat Hei. Está hablando de Jehová. Solamente que la palabra Elohim, cuando usted dice Dios, dioses, es más allá de lo que nosotros creemos. Porque cuando nosotros hablamos del Padre, es una parte de Elohim. Y cuando nosotros hablamos de Dios, muchas veces estamos hablando solamente una parte de lo que es realmente el nombre de Jehová. Cuando usted estudia los nombres de Dios, bíblicamente en la Torá aparecen 72 nombres de Dios. Y aparecen 365 calificativos de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos un calificativo para cada día. ¿Cómo cuáles? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué son los nombres de Dios y qué son los calificativos de Dios? Adonai es uno de ellos, que significa el Señor, mi gran Señor. Él, solamente así, el más poderoso. El Ión o el Elión, como le decimos nosotros, el Dios altísimo. El Olam, Dios eterno. El Shaddai, el todo suficiente. Jehová o Jehová, el autoexistente o el yo soy. Eso es lo que significa Jehová. Jireh, el proveedor. Jehová Nisi significa mi bandera o mi estandarte. Jehová Rafa, el Señor es mi pastor. Solo para decir algunos, para no decir los 72 y los 365 calificativos. Pastor, ¿por qué usted me está poniendo esto en perspectiva? Porque resulta que cuando nosotros decimos Elohim, estamos incluyendo todos esos nombres. Todas esas características y todas esas formas de que los hebreos expresan de quién es Dios. Y no estoy hablando de 72 dioses. Por eso él dice Shema Israel, dice la Shema, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo que están diciendo es: escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Por qué está diciendo el Señor tu Dios uno es? Porque aunque tenga 72 nombres y 365 calificativos, se refieren a un solo Dios. Cuando Jesús está en una oportunidad enseñando, allá en el libro de Marcos, por el capítulo 10, para quien quiere llevar nota, en el verso 17 se encuentra con un joven que se acerca a él y se le llama el joven rico. Este joven se acerca y en el verso 17 empezamos a leer esto. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, está hablando del joven, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Y cierra: Dios. Pero ahí lo que él dijo es: solo hay uno bueno, Jehová. Solo hay uno bueno, Elohim. Es importante que empecemos a leer correctamente. Pero la pregunta que se suscita es: ¿por qué él le dijo que no le llamara bueno? Entonces usted encuentra respuestas como estas. Es que él estaba en la humanidad. Como humano, entonces él se expresó así como humano. Mi pregunta es: si él estaba en la humanidad y se está diciendo a sí mismo que no es bueno, entonces no sería perfecto para ser el Mesías, ¿o no? ¿O sí? ¿Lo entendemos? ¿Es que él no era bueno? Por supuesto que era bueno. ¿Es que él no era santo porque estaba en su humanidad? No, por supuesto él era santo y es santo. Hablo en el contexto del escrito. Pero él es y será bueno, es y será santo. Pero hablando en el momento que se escribió eso, él está diciendo: no, ¿por qué me llamas bueno? Lo que pasa es que cuando él le dice bueno, solo Elohim, lo que le está diciendo a este joven rico es que para que usted me llame bueno a mí, me tiene que reconocer como Elohim. Me tiene que reconocer como Dios. Si usted solo me ve como maestro, bueno, o me ve como Jesús, o cualquier calificativo que usted quiera ponerle, como el carpintero, como el hijo de María, como el abogado para con Dios entre nosotros, como el Salvador. ¿Qué otras cosas le podemos poner? Como el Rey, como el Señor. Cualquiera de estos calificativos que tiene el Señor, que para sí mismo, si nosotros no entendemos que todo esto es una sola idea de lo que Él es, no son pedacitos de Él, sino Él en toda su dimensión, como majestativo, o sea, como majestativo, como majestad, como Elohim, no vamos a entender ese texto, porque entonces vamos a empezar a tener unas ideas erróneas. Porque la idea del texto en sí, lo que me está diciendo a mí, para yo ver a Jesús y llamarle bueno, debo de reconocerlo como Dios. Pero resulta que cuando nosotros oramos pensando en Jesús en segundo plano, ¿o no? Cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, lo que hacemos es que ponemos a Jesús en nuestra mente en segundo plano. ¿Y por qué lo ponemos en segundo plano? Porque nuestra mente se imagina inmediatamente al Padre sentado en el trono y al Hijo ahí a la par, lo cual está bien. ¿Por qué está bien? Porque esa fue la manifestación de Dios cuando se hizo hombre, porque así lo dice Juan, que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios desde el principio, o mejor dicho, desde antes del principio. Continuamos. En Juan 17, 1 al 5, cuando Jesús está orando por sus discípulos y por usted y por mí, de una forma profética, Jesús empieza esta oración de esta forma. Verso 1 del capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, Abba, es lo que está diciendo, Abi, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Voy a hacer una pausa acá. Cuando usted escucha que el Señor vino a darnos vida eterna, por lo general lo primero que pensamos nosotros es que nos da vida donde no muramos, que vivamos por siempre. Y eso no es lo que dice el texto, porque cuando una persona muere y se va al infierno, ¿esa alma va a vivir por siempre o no va a vivir por siempre? Sí va a vivir por siempre, pero va a vivir por siempre en condenación. Cuando Él dice que Él nos viene a dar vida eterna, no está hablando de vida
por siempre, porque la vida por siempre no es el indicativo de que yo voy a recibir lo que Él me está prometiendo. Lo que Él me está diciendo es que esta, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero, o sea, al Ejá, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y continúa diciendo en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Glorifícame, Padre, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Glorifica a tu Hijo. Cuando nosotros escuchamos esta palabra hijo, nosotros tenemos una idea y un concepto muy erróneo, porque en nuestra forma romántica de pensar, pensamos cuando nuestra mamá nos tuvo y cuando ustedes tienen a sus hijos. La palabra hijo en el contexto hebreo viene de una palabra que se llama filio, de donde viene filial. Ahora, filio, lo que estoy hablando es de latín, pero básicamente lo que significa es procedencia. De esta palabra filio viene la palabra amamantar. Es la acción que las mujeres hacen cuando le dan alimento a los hijos. Pero lo que implica esto es que este hijo recibe un alimento, o sea, tiene una procedencia para un propósito. O sea, se le alimenta para que se desarrolle, sea un hombre o sea una mujer, y entonces cumplan un propósito de vida. Eso es lo que significa hijo. Entonces, como es procedencia para, lo que Él está diciendo, yo procedo de ti para un propósito. Eso es lo que significa hijo. Cuando a nosotros nos dice que somos hijos de Dios, entonces procedemos para. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, también hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo, ¿o no lo dice la palabra? Porque los hijos del diablo tienen una procedencia para un propósito o para un destino, aunque no es el propósito de Dios. Dejemos irlo acomodando de esta forma. Cuando dice, mas a todos los que le recibieron, pregunta, ¿qué recibieron? A los que creen en su nombre, ¿en qué creen? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces venimos y decimos que nosotros tenemos que decirle, Jesús, venga y entre en mi corazón. No es lo que dice el texto, en realidad no significa eso. Después vamos a avanzarlo, pero ahora vamos a concentrarnos en el nombre de Jehová y en el nombre de Jesús. A los que creen en su nombre, que es lo que nos estamos aprendiendo esta mañana. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿por qué los demonios creen y tiemblan y no se les aplica este verso? No nos preguntamos eso. ¿Por qué los demonios creen a tal grado que los demonios actúan incluso con mayor reverencia que nosotros? Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Usted está diciendo algo muy raro. No, cuando Jesús pasaba, ¿qué hacían los demonios? Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿O no lo decían? ¿Y sabe qué hacían los demonios? Caían delante de Él al pasar. Caían postrados. Nosotros muchas veces sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, sabemos que estamos pecando y no tenemos ese temblor de Dios, pero no nos inmutamos. Nos decimos hijos de Dios, pero no nos inmutamos en comportarnos como nos comportamos. Pero los demonios lo veían pasar y caían y le pedían permiso para hacer las cosas. ¿Podemos entrar a aquel hato de cerdos? Nosotros hacemos como nos da la gana y lo hacemos a un lado y decretamos y queremos movernos nosotros a nuestro antojo sin tomar en consideración su santa voluntad. Ok, lo que pasa cuando Jesús dice devuélveme la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese, se refiere a esto. Juan capítulo 1 dice así en el verso 1: en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús.
Logos es la palabra correcta ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, con Elohim. Y el verbo era Elohim, era Dios. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin él, ¿sin quién? Sin el verbo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si nosotros leemos correctamente, dice, en el principio estaba Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así tenemos que leerlo. ¿A qué principio se está refiriendo esto? Recuerde que él dijo, devuélveme la gloria que antes tuve antes de que el mundo fuese. Génesis 2:4. Dice en el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El día que Jehová Elohim hizo los cielos y la tierra. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice, devuélveme la gloria que antes tuve antes de que el mundo fuese. Ahí mismo en Génesis, en capítulo 1, en el verso 26, nos aclara un poco más. Entonces dijo Elohim. ¿Quién estaba con Elohim y quién era Elohim? Jesús. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra, plural, imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim. ¿Se acuerda que sin él nada fue hecho? Y todo fue hecho ¿para quién? Para él. ¿Y fue hecho por quién? Por él. Y creó Elohim el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ish e Isha, varón y hembra, los creó. Hizo a la humanidad y la hizo hombre y mujer. ¿Y quien está haciendo eso, quién es? Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús. Juan 14. Nos encontramos a un hombre que decía que él no creía a menos que tocara las palmas, las perforaciones de las palmas de las manos o tocara su costado. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese hombre? Tomás, el incrédulo Tomás se le dice. Así se le conoce. Porque él decía, ver para creer. Si no veo, no creo. Entonces algunas personas se reúnen y si no hay milagros, si no hay gente cayendo, si no hay ningún tipo de manifestación, no creo. Este culto no estuvo bueno. Está bueno solo si hay manifestaciones. Porque yo tengo que ver para creer. Eso nada más es un aporte pequeño. Para continuar con lo que está diciendo Jesús. Juan 14, vamos a empezar en el verso 5. Dice así, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Abba, sino por mí. Y el verso 7 dice, si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué fácil es de entender. Él mismo se está presentando. Felipe, le dijo el Señor, muéstranos al Padre y nos ¿qué? Nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Así se comportaban los apóstoles. Ahí está Tomás, está Felipe y lo único que le dicen es muéstranos al Padre y nos basta. O sea, haga algo para que yo pueda creer. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mire, mis hermanos, yo creo que con solo leer ese verso es más que suficiente para reconocer que Jesús es Dios,
que Jesús es Elohim, que Jesús estaba en el principio de la creación y todo lo hizo Él, por Él y para Él. Es suficiente. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Entendemos eso, mis hermanos? Yo creo que está tan claro que no debería de continuar con las enseñanzas. Tendríamos que parar aquí, es suficiente. Pero vamos a continuar, vamos a darle más contenido. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿no cree que yo pertenezco al Padre o formo parte del Padre y el Padre forma parte de mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuáles son las obras que hace? Creedme que yo soy en el Padre. Créanme que yo soy parte del Padre y el Padre en mí. O sea, créanme que el Padre es parte mía. De otra manera, créedme por las mismas obras. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? No me cree lo que le estoy diciendo, crea lo que yo hago, porque solamente Dios lo puede hacer. Cuando Natanael está debajo del árbol y le dicen a él que encontraron al Mesías, y después el Señor se acerca, entonces el Señor le hace una manifestación a él donde él le pregunta: ¿y cómo me conoces? O sea, ¿cómo sabes? Y dice: antes de que estuvieras aquí, yo te vi. ¿Cómo puede hacer una persona para ver a otra antes de estar en el lugar? ¿Sabe cómo se llama eso? Omnipresencia. O sea, ahí hay una manifestación de una obra de Dios que es omnipresente. Están los fariseos hablando y él dice que conoció en sí mismo los pensamientos de ellos. ¿Qué es eso? Omnisciencia. Está en la barca y está en la tormenta, en lo más y mejor, y le dice: maestro, no es que nos vamos a ahogar, no es que perecemos. Y se levanta y le dice a los elementos: basta. Basta. ¿Y qué hizo la lluvia y la tormenta? Se detuvo. ¿Sabe cómo se llama eso? Omnipotencia. Y ahí podemos desarrollar la omnisciencia, el poder que tuvo con la higuera cuando se secó solo la orden de él. Y vayan sumándole una. Si no me creen lo que yo les estoy diciendo, crean por las obras, porque son obras solo Dios puede hacer. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere llamarme bueno? Reconózcame como Dios. No han entendido ustedes todavía, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Todavía no han entendido eso. Tanto tiempo que tengo de estar con ustedes y aún no me conocen. De cierto, verso 12, Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree. ¿Qué es ese creer? Si los demonios creen y tiemblan. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores allá, porque yo voy al Padre. Verso 13, verso muy manipulado, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Uy, pastor, no, hombre, y ahora sí yo estoy entendiendo. Pedir en el nombre de Jesús es pedir en el nombre del mismo Dios, del mismo Elohim. ¿O no lo estamos entendiendo? Entonces, como él dice que todo lo que pida en ese nombre, creyendo que él es Dios, todo me lo va a dar. Juan nos lo aclara un poquito más allá en primera de Juan 5:14. Allá en el verso 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis, está diciendo Juan, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Vivir por siempre? No. ¿Conocer al Padre
y conocer al Hijo. Vida eterna es tener una comunión eterna con el Padre y con el Hijo, a través, desde ya, por el Espíritu Santo. Y en su oportunidad, en presente, a todo vivo y a todo color. Entonces, cuando Él dice tener vida eterna, está diciéndolo de una forma más hermosa, porque Él dice que yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando dice vida y vida en abundancia, se refiere a que me salvó y va a tener una comunión eterna conmigo. Eso es lo que significa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Verso 14, primera de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga, qué importante. Si yo le pido algo a Dios conforme a su voluntad, Él lo hace. ¿Es lo que dice ahí? Él me oye. Primero me oye. Primero me oye. Y Dios me va a dar 3 respuestas: sí, no o todavía no. Y las 3 son respuestas. Si pido algo conforme a su voluntad, Él me oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Peticiones como conforme a su voluntad. O sea que Dios nos va a dar una respuesta positiva cuando es algo que es conforme a su propósito. Ese es el todo al que Él habla. Todo lo que pidamos conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Primero nos oye y después nos da la respuesta según en el tiempo que Él quiere. Así lo dijo Salomón. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y todo debe ser en el tiempo de Dios y en la hora de Dios. Hasta aquí estamos muy bien. Yo vine a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo David. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un hombre que no se desanimó, o no un hombre, un muchacho, porque tenía más o menos unos 14, 15 años. Un muchacho bajito, delgadito, muy hermoso, porque así dice el texto. Se enfrenta a un grandote de casi 3 metros y le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero ese nombre, David estaba convencido de que la batalla estaba ganada, aún sin haber comenzado. Las armas estaban del otro lado. Él tenía una honda y unas piedras. La espada estaba al otro lado. La jabalina estaba al otro lado. La lanza estaba al otro lado. Pero él dice: yo vine a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que David sabía que había un Jehová de los ejércitos que lo mandó a ungir con Samuel para ser rey. Y él no iba a morir en manos del gigante Goliat, porque Dios le había dicho a él lo que él iba a hacer. Y él creía en ese Dios, él creía en ese Elohim, y lo que ese Elohim decía, eso se iba a cumplir. A pesar de cualquier persona, a pesar de cualquier circunstancia y muy a pesar de él mismo. Porque así pasó después. Él se equivocó y Dios hizo con David como quería hacer con David. Bueno, ahora venimos a Jesús. Es importante que hablemos de Jesús. Es importante que entendamos a qué se debe esta enseñanza de esta mañana. Jesús tiene 200 nombres y calificativos. Cuando digo 200 nombres y calificativos, es sumado. Para que tengamos una idea, en hebreo Jesús se llama Yehoshua. En arameo se llama Yoshua. En griego se llama Jesús. Y en español, ¿cómo se llama? Jesús. Así que cuando alguien viene y le dice a usted: ay, es que usted está diciendo un nombre pagano al decir Jesús. Ay, es que usted está diciendo una blasfemia. No, mis hermanos. Es simplemente el idioma de español el que usamos nosotros y se dice Jesús. Pero el hebreo me da a mí una connotación más amplia de lo que es el nombre de Jesús. Porque cuando usted dice Jesús, le dicen, ¿significa qué? El Salvador. Pero en hebreo, Yehoshua se compone de 2 palabras. Yeho es Jehová y Yehoshua es Jehová salva.
Eso es lo que significa. No solo el Salvador, sino Jehová salva. Pero resulta que está en un presente continuo que significa Jehová está salvando. Eso significa Yehoshua. Jehová está salvando. Ese Jehová está salvando, al cual nosotros le decimos Jesús, es Elohim está salvando. Elohim está salvando. Entonces el primer nombre que recibe Jesús es Emmanuel. ¿Lo recuerdan? Dios, Elohim, con nosotros. O Dios Elohim entre nosotros. También recibe otro calificativo: el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera, el pan de vida, el santo de Israel, la piedra angular, primogénito de toda la creación, juez justo, rey de reyes, señor de señores. Y como dice Apocalipsis, alfa y omega, principio y fin. Cuando Jesús está orando y dice que me devuelvas la gloria que antes tuve, lo que Él está diciendo es que me devuelvas realmente la recepción de mi nombre entre los humanos como lo era desde el Edén. Pastor, ¿cómo está diciendo eso usted? Filipenses en el capítulo 1, bueno, vamos a centrarnos en el capítulo 2, pero Filipenses en el capítulo 1, cuando Pablo está hablando que algunas personas predican por contienda y otros lo hacen por amor, unos los hacen por vanagloria y otros lo hacen de diferentes maneras. Al final Pablo dice, pues no importa cómo lo hagan, al final de cuentas el nombre de Cristo es magnificado. O sea, no importa quién diga, cómo lo diga, el nombre por sí solo se respalda. No necesita de que yo lo defienda, no necesita de que usted lo defienda, no necesita Dios que nadie esté al frente de Él, porque Él por sí mismo, Él se respalda. ¿Sabe qué le dijo Él al pueblo? Que lo que yo hago, lo hago por amor a mi santo nombre. Él no dijo lo que yo hago, lo hago por ustedes. Lo hago por amor a mi santo nombre. Y lo que Él vino fue a restaurar su nombre. Y en este combo de restauración de la creación, donde dice Romanos que aún la misma creación está esperando por la restauración de todo y gime a una, está usted y estoy yo. ¿Por amor a quién? A su santo nombre. Entonces, cuando el texto del capítulo Filipenses, donde Pablo está diciendo que él les dice a los hermanos que no importa cómo lo hagan, al final de cuentas el nombre es maxificado. ¿Qué es el nombre maxificado? ¿Se acuerda lo que dijimos? Es Elohim. Cada vez que se predica de Jesús estamos hablando de Dios mismo, porque Él es Dios. Y dice en el capítulo 2 de Filipenses, cuando inicia en los portantos. ¿Alguien sabe de leyes? ¿Sabe qué son los portantos? Conclusiones. Traemos aquí a unas personas, decimos qué fue lo que hicieron. Mire, hay una cámara que los filmó, se metieron a una casa. Aquí hay unos testigos. Aquí están las personas que tomaron nota. Aquí están los policías. Empieza usted a tomar un desarrollo de pruebas para demostrar la culpabilidad de aquel. Entonces el juez dice, por tanto, o sea, por tanto que todas esas pruebas son fehacientes, vamos a condenar a esta persona a 10, 15 y 20 años. Lo que sea. Por tanto, dice Pablo, después de decir que el nombre de Jesús, quién es Jesús y el misterio que hay en Cristo. Por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, aunque ustedes a veces no lo hacen correctamente, pero quieren tener una consolación, por tanto, concluimos que si hay una consolación en Cristo, verso 3 del capítulo de Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Vean, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo, que es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo? ¿Se acuerda cuando estaba lavándole los pies a Pedro? Y Pedro dijo, no, usted lo que está viendo ahora no lo entiende, pero después lo va a entender. Pero es necesario que deje que lo haga, porque si no tiene parte, no tiene parte en el reino. Es lo que le está diciendo Jesús, parafraseando la historia. Y si dice el verso 4
de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Elohim, Dios, no estimó ser igual a Elohim, Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del que estamos hablando esta mañana. Para que en el nombre de Jesús y de Joshua, en el nombre de Jehová salvando, en el nombre de Jehová que está en este momento entre nosotros, en el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros y entre nosotros, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yehoshua, Jesucristo, es Elohim, es el Señor, para gloria de Elohim el Padre. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el texto? Que debemos de ver a Jesús como el Dios Altísimo, para gloria de Dios. Porque esto no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo nombre, por amor a mi santo nombre. Cuando Moisés viene y trae las tablas primeras, ¿recuerdan la historia? Hay abajo una adoración al becerro. Y ahí donde está la adoración al becerro, Moisés se encuentra con esta adoración, el ruido que había hecho, y los ve lo que están haciendo y se enoja. ¿Y qué hace Moisés? Quiebra las tablas. Entonces esas tablas nunca le llegaron al pueblo, son quebradas antes. Entonces Dios le dice a Moisés que haga 2 tablas iguales a las anteriores. Y estas tablas, iguales que las anteriores, con ellas baje y lleva un nuevo mensaje. Y cuando digo un nuevo mensaje, no es que le quitó a lo que ya había dicho, sino que le adicionó. Y vamos a ver qué le adicionó. Se le llama un pacto renovado a estas tablas. Éxodo capítulo 34, y les voy a dar tiempo para que lo busquen, para que me sigan, por favor. Éxodo 34. Cuando lo tienen me dicen. Vamos a leerlo todos juntos. Síganme por favor. Verso 1. Está Moisés ya con la indicación de lo que Dios le dio. Y Jehová Dios dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Verso 2. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Verso 4. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5. Subráyelo, póngale atención. Y Jehová descendió de la nube, y Jehová, Elohim, desciende de la nube, y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Tenemos a Jehová proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó. ¿Quién está proclamando, mis hermanos? Jehová. Proclama esto, y este es el pacto renovado. Porque las primeras tablas solamente tenían el mandamiento y después su consecuencia. Pero en el pacto renovado, Jehová le dice a Jehová: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos a Jehová orándole a Jehová. Tenemos a Elohim orándole a Elohim. Tenemos a Dios orándole a Dios. Este poder que está en el nombre de Jehová, este poder que está en el nombre de Jesús, tenemos que entenderlo como lo entendió Moisés. Porque si lo entendemos como lo entendió Moisés, usted y yo vamos a saber que en el nombre de Jehová es todo y sin el nombre de Jehová es nada. Que en el nombre de Jesús es todo y sin Jesús es nada. Pero tenemos que ver a Jesús bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ver a Jesús como Dios. Tenemos que verlo, no solo verlo, sino creerlo. Como decían los demonios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero entonces no solo creer así. ¿Cómo debo de creerlo? Debo creerlo para obedecerlo. Los demonios creen y tiemblan, pero siguen haciendo lo que les da la gana. Nosotros debemos de creer, temblar y obedecer ante lo que Él nos indica. ¿Y qué hace en el verso 9 Moisés? Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Verso 9, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Si ahora Jehová, si ahora Dios, si ahora Elohim he hallado gracia delante de tus ojos, vaya Elohim, vaya Jehová, vaya Dios delante de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestras iniquidades, nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Qué somos nosotros? ¿La heredad de quién? De Jesús. Y él le contestó: Dios, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra ¿de quién? De Jehová. Si no creen en lo que les estoy diciendo, dijo Jesús, ¿crean en qué? En las obras que yo he hecho. Porque las obras que yo he hecho son las obras que el Padre me dio que hiciese. Y sigue diciendo el texto: porque será cosa tremenda la que haré contigo. Había una niña que se subió a un avión en Nueva York, iba a volar en Nueva York. Cuando el avión despega, la niña va pintando con unos lapicitos y coloreando unas hojitas. Donde esta niña está coloreando, en ese momento el avión empieza a batirse, a moverse de una forma violenta porque está pasando por una turbulencia. Hay una señora a la par de la niña y la señora, donde ve a la niña, le pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué no te asustas? Porque la señora estaba histérica, estaba en pavor, se agarraba de los asientos y se sentía que se estaba hasta muriendo del susto. Pero la niña estaba como si nada. ¿Qué pasa?, le dice. Y le dice: es que mi papá es el piloto, dice. Ella sabía que su papá estaba piloteando el avión y ella descansaba en la confianza de que en las manos de su padre estaba segura. David sabía que en las manos del nombre de Jehová él estaba seguro. Que no había absolutamente nada, ni las circunstancias, ni los desprecios, ni absolutamente nada que lo pudiera apartar del propósito de Jehová. Nada. Tanto es así que en una oportunidad que él está en una cueva donde pudo haber matado al rey, no lo mata. A pesar de que los compañeros le decían: mátelo, es la oportunidad, Dios se lo puso en su mano. Y él dice: Jehová no me ungió como rey para morir en las manos de Saúl. Confianza completa. Creía
en el nombre de Jehová. Creía en que lo que Dios decía, eso se iba a cumplir. Esa niña sabía que iba a llegar a buen término porque descansaba su confianza en el piloto, y el piloto es su padre. Juan 16, para ir cerrando. Juan 16, verso 25. Hermanos, cuando usted ora en el nombre de Jesús, ¿sabe usted lo que está haciendo? Cuando usted ora en el nombre de Jesús y le pide al Dios Padre Todopoderoso, ¿sabe usted lo que está haciendo? ¿Sabe el poder que hay detrás de esto? ¿Sabe que hay una obra cósmica que lo respalda? ¿Sabe usted que es Dios que se hizo hombre para venir a morir por restaurar su nombre? Y entre eso está que usted y yo tengamos comunión con Él como una vida eterna y vida abundante. Que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 16, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Y ahora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Está hablando Jesús. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo yo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Eso es ser hijo de Dios, procedió de Dios, procedió de Elohim. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. O sea, ahora entendemos que eres omnisciente, que eres todo. O sea, reconocen quién es Jesús. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Verso 31. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Hermanos, para cerrar, vamos a cerrar con una ilustración tomada de Job. ¿Cuántos han tenido problemas? Levante su mano. ¿Cuántos han tenido problemas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Y cuántos creen que van a tener problemas? David sabía eso. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no dice que no peca. Usted y yo pecamos. Pero si somos del agrado de Dios, tenemos el respaldo de todo el poder que pueda usted imaginarse y más, descansando en su propio nombre. Cuando venimos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, está poniendo usted la firma al cheque para que todo el dinero que está en el banco respalde ese cheque. Yo no les estoy hablando de prosperidad, les estoy hablando de seguridad eterna, con o sin plata, enfermo o sano, en la abundancia o en la escasez. Estoy hablando de un matrimonio entre Dios en la figura de Jesús y su iglesia. Y tenga la seguridad que si Él dice que nos va a amar en las buenas y en las malas, nos va a amar en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y la salud. Y es ahí donde usted entiende cuando usted camina en esta tierra en el nombre de Jehová. Es ahí cuando usted entiende que usted camina en esta tierra en el nombre del Shaddai, de Jireh, es en el nombre de Yehoshua. Es ahí donde usted entiende que lo respalda un poder que jamás le será quitado. Pero debes de creer que si Él lo dijo, así es. Ahora crees, dice Jesús. Cuando
Job, al inicio del libro, nos enseña que hacía sacrificios, los hacía por sus hijos, todos los días, por si acaso los hijos no se portaban muy bien. Job tenía un concepto de Dios que era un Dios todopoderoso, que era un Dios que lo amaba, que era un Dios que lo protegía, era un Dios al cual él podía ofrecer y de esa misma manera iba a proteger a su familia. Cuando viene el enemigo y le dice a Dios: es que Job es así, le dice, porque has puesto un vallado, una protección alrededor de él. Entonces viene y Dios le da permiso al enemigo de actuar en Job. Primero en sus bienes, le quitó todos sus bienes, su familia, y después su cuerpo fue enfermo. Cuando Job pasa por todo este proceso, sus amigos lo señalaban y le decían: ¿quién sabe qué será lo que usted está haciendo? ¿Quién sabe lo que estará pasando en su vida para que usted esté pasando por eso? Pero Job no entendía, porque el mismo Dios había dado testimonio de que Job era un hombre justo. Pero no entendía que había un nombre, sobre todo nombre, operando en Job para que le conociera, a través del permiso que le dio a aquellos que en una oportunidad él les iba a dar cuando decía: déjenos entrar a aquel hato de cerdos. Y él les dio permiso, porque Dios es soberano sobre todos nosotros, porque su soberanía está por encima de su voluntad y la mía, porque su soberanía está por encima de su fe y la mía. ¿Quién tiene problemas aquí? Todos. ¿Quién ha tenido problemas aquí? Todos. ¿Quién tendrá problemas aquí? Todos. ¿Quién se enferma? Aquellas personas que predican de la prosperidad y de declarar sanidad, mi hermano, yo le puedo decir que se enferman y se mueren también. Aquellas personas que no declaran nada se enferman y se mueren también. Usted y yo nos enfermamos y morimos también. Pero Job dijo al final: hasta ahora de oídas te conocía. Job 42:5. Hasta ahora de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te conozco, ahora sé quién eres. ¿Saben ustedes, hermanos, hoy en esta mañana, cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted sabe lo que está desatando usted en todo el cosmos? El poder que se desata en la obra de aquel que se entregó por usted, por mí, para restauración de su nombre, para que las cosas llegaran a ser como Él quiere que sean. Dios quiere que usted esté bien. Sí, Dios quiere que usted esté bien. Dios quiere que usted esté sano. Sí, Dios quiere que usted esté sano. Pero vivimos en un mundo corrupto, donde vamos a enfermarnos y donde vamos a tener problemas. En el mundo hallaréis aflicciones, pero no temas, dijo Yehoshua, Jehová salvando, porque yo he vencido al mundo. Mi hermano y mi hermana, Dios no nos ofrece a nosotros que vamos a estar sin problemas. Dios nos ofrece a nosotros que en medio de esos problemas vamos a ver las herramientas del enemigo al otro lado, pero aunque él tenga las herramientas a ese lado, yo tengo el nombre de Jehová y voy a vencerle en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice amén? Mi hermano, usted y yo tenemos el respaldo de un Dios todopoderoso cuando hacemos conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Como dijo Job, Señor, hasta ahora, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor. Nosotros, Señor, a veces dudamos, a veces nos sentimos afligidos, Señor, a veces tristes. A veces tenemos necesidades, Señor, que no sabemos ni qué hacer ni para dónde correr, Señor.
Nos grita el enemigo en la mañana y en la tarde. Da voces tratando de desanimarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer que en ti, Señor, hay seguridad. Que no importa cómo la vida me esté tratando, Señor, en ti hay seguridad, Señor. Y que voy a llegar al puerto que tú me quieres llevar, Señor. Y que siempre va a ser, Señor, en beneficio de tu santo nombre. Que no importa, Señor, lo que yo sea en cuanto a humanidad. Ante el arrepentimiento, Señor, ante el verdadero arrepentimiento, tú vas a responder, Señor, con amor, Señor, y misericordia. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Te doy gracias porque mi paz, mi convicción no descansa en mí, descansa en ti mismo, Señor. Gracias por enseñarme, oh Padre, que tú decidiste renunciar a ti mismo por amor a ti mismo. Y eso, Señor, es mi respaldo, Señor, que es una promesa que descansa en ti mismo. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el nombre que toda rodilla se dobla, en el nombre del Alfa, Señor, del Omega, del principio y del fin, del Señor Yahushua, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé. No sé bien lo que me pasa, no, que a veces siento mi cuerpo vibrar. Y es, Señor, que cuando tú me tocas, no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Sé por qué los querubines, serafines y ángeles te adoran. La embravecida mar tú calmas y los vientos todos te obedecen. Sí, ya sé, porque conquistas con tu amor las almas y guías al velero que perdido va. Tu Espíritu Santo me conforta y no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu Espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca
sobre mí.